Rafael Nastar, por favor. ¿Me pone de anfitrión? Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, ingeniero. Me disculpa, se me fue el internet, ¿no? ¿Qué leen en la pantalla? Que vamos a comenzar clase, por favor. Viscosímetro Seibold. Listo, bueno. Hay 65 participantes. Ok. En la clase pasada habíamos visto lo referente al viscosímetro Seibold-Furor. Este viscosímetro Seibold-Furor, este aparatico que ustedes están viendo en pantalla, está calibrado. Está calibrado en base a viscosidades de otros líquidos, lo calibraron. Y ahí que se dice que se está aplicando con este ensayo un método secundario, con este aparatico. Les recuerdo en qué consiste este aparatico, o de qué se trata de averiguar. Resulta que en la parte interior del Seibold-Furor hay un recipiente donde se coloca el cemento asfáltico. Indudablemente recuerden que el cemento asfáltico es algo sólido, por estar a la temperatura ambiente. Entonces tenemos que calentarlo para poderlo vaciar, para poderlo colocar en este recipiente. Pero al calentarlo, esa no es la temperatura de ensayo. Una vez de que se vierta el cemento asfáltico, lo que tenemos que hacer es, con el equipo, colocar a la temperatura de ensayo. Entonces, vuelvo y repito. Una cosa es calentar el asfalto, para vaciarlo aquí en el recipiente, y otra cosa es la calefacción que tiene el aparato para llevarlo a la temperatura de ensayo. ¿Ok? Una vez de que esté a la temperatura de ensayo, la cual la controlamos con unos termómetros que se le coloca al aparato, entonces le quitamos un tapón que tiene en la parte inferior. Le quitamos un tapón. ¿Con qué fin? Con el fin de que el cemento asfáltico empiece a descender por este orificio que se llama orificio Furor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llene una cantidad en este recipiente, una cantidad de 60 centímetros cúbicos o 60 mililitros. ¿Ok? En ese momentico, como estoy con un cronómetro, con un reloj, tomo el tiempo. Ese tiempo es lo que se denomina segundos Seibold-Furor. O sea, a mayor tiempo, ¿qué quiere decir? Que el asfalto es más consistente, tiene una mayor viscosidad, que necesito de mayor tiempo para poderse vaciar por aquí o llenar, como quieran interpretarlo, una cantidad de 60 mililitros o 60 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el viscosímetro Seibold-Furor. En otras palabras, este equipo nos permite a nosotros averiguar la viscosidad que lleva el mismo nombre, la viscosidad Seibold-Furor. Y las unidades de esta viscosidad Seibold-Furor son segundos, que uno le pone la palabrita Furor, segundos Seibold-Furor. ¿Ok? Estos equipos ya prácticamente, como les comentaba a ustedes en la clase pasada, ya están en desuso, ¿no? Prácticamente ya están... Ya están en desuso. El que ahora está de moda es el viscosímetro de punta, que es el Brookfield, o uno similar a él, el cual nos permite obtener viscosidades de cualquier líquido, ¿verdad? De una manera rápida y precisa. Una pregunta hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro en qué consiste la viscosidad Seibold-Furor? Sí, ingeniero, está claro. Ok, bueno, continuamos, por favor. Entonces, aquí tenemos el aparatico, ¿no? Aquí, como se pueden dar cuenta, entonces, en la parte interior que no vemos, hay unos recipientes.
En esos recipientes colocamos la muestra de cemento asfáltico, la cual la calentamos en el horno a una temperatura en la cual nos permita vaciar el cemento asfáltico. Luego el aparatico coloca a la temperatura de ensayo, a la cual quiero hacer el ensayo de viscosidad, puede ser 60 grados Celsius, 135 grados Celsius. ¿Y cómo controlamos la temperatura? Pues el aparato tiene unos termómetros. Entonces nos fijamos en el termómetro que esté marcando esa temperatura de ensayo. Por la parte inferior está el orificio, por donde sale el cemento asfáltico. Quitamos el taponcito, ¿verdad? Y aquí colocamos el recipiente y lo dejamos caer. ¿Hasta cuándo lo dejamos caer? Hasta que se llene en el recipiente una cantidad de 60 centímetros cúbicos. En ese momentico tomamos el tiempo, y ese tiempo es la viscosidad Seiberg Furor expresada en unidades de tiempo, en segundos. Ok, vamos a ver otro ensayo, que también nos va a dar una idea de la consistencia de los asfaltos, y es el ensayo de punto de ablandamiento. Ensayo de punto de ablandamiento. ¿En qué consiste? De una vez para darle la idea. Consiste en lo siguiente, ¿verdad? En utilizar unos anillos. Vamos a tener unos anillos. Hagan de cuenta una argolla de matrimonio, pero un poquito más grande, ¿verdad? Y esa argollita la taponamos de asfalto. Le colocamos cemento asfáltico, ¿verdad? ¿Cómo le colocamos el cemento asfáltico? Vuelvo y repito, como es sólido, lo calentamos. Y con una espátula embadurnamos el anillo, y lo tapamos, lo taponamos. Y encima le colocamos unos balincitos. Le colocamos unos balines bien pequeños. Se hacen parejas, tiene dos anillos, entonces vamos a colocar un balín aquí y otro balín acá, y aquí está un termómetro. Los colocamos en el interior de este recipiente, de este beaker con agua. Empezamos a calentar. Indudablemente, al calentar con un mechero, el agua empieza a calentarse, el cemento asfáltico empieza a reblandecerse, y la bolita de acero empieza a caer a través de empieza a caer llevándose una lagrimita de asfalto, por decirlo así. Fíjense en la derecha, eso es lo que ocurre. En la parte superior está el balín, están los balines, empieza a calentarse el agua, entonces el balincito empieza a descender, llevándose esta lagrimita de asfalto hasta esta profundidad. A la hora de que toque la lagrimita o el balín, este fondo, hacemos la lectura en este termómetro de la temperatura. Entonces, esa es la temperatura del fundimiento. Muchas veces, una bolita llega primero que la otra, ¿verdad? Eso puede ocurrir y ocurre con frecuencia. Entonces, la temperatura será el promedio de las dos. Tomo temperatura acá y tomo el promedio, ¿ok? Entonces, el punto de ablandamiento, ¿qué es? Un valor de temperatura, ¿verdad? Una temperatura la cual me permite que atraviese el balín, el anillo, arrastrando esta lagrimita de asfalto. Entonces, yo pregunto, a mayor temperatura, si estoy comparando un asfalto A y un asfalto B, a mayor temperatura quiere decir que ese asfalto es más duro o más blando. ¿Más duro? Más duro, porque se necesitó más temperatura, ¿verdad? Es más duro. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es el ensayo de punto de ablandamiento o anillo y bola. ¿Por qué se llama anillo y bola? Porque se está utilizando un anillito, ¿verdad? Y una bolita bastante pequeña, unos balines prácticamente. ¿Okay? Este es el recipiente de vidrio que ustedes vieron. Se los coloca en el interior los anillos. Los anillos ya están con la muestra de asfalto. Encima coloco las bolitas de acero y con un mechero empiezo a calentar. Indudablemente el mechero va a calentar el agua. Al calentar el agua calienta el asfalto. El asfalto empieza a reblandecerse, ¿verdad? Empieza a ablandarse. Entonces la bolita empieza a descender, llevando esta lagrimita que miramos ustedes aquí a la derecha. Cuando ya ha caído hasta esta profundidad, entonces hacemos la lectura en el termómetro.
Ese valor de temperatura es lo que se denomina el punto de ablandamiento. Punto de ablandamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Claro? Entonces, el punto de ablandamiento es la temperatura a la cual una muestra de asfalto se ablanda, lo suficiente para dejar pasar una bola de acero. Ese es el punto de ablandamiento, o anillo y bola, como quieran llamarlo. Ok, vamos a ver otro ensayo, que es el ensayo de penetración. Bastante importante, es un ensayo empírico. Empírico que ya lleva muchísimos años. Este ensayo de penetración lo utilizan las especificaciones para clasificar a los asfaltos. Para clasificación de asfaltos nos sirve este ensayo de penetración. ¿En qué consiste? Consiste en tomar una muestra de asfalto. En un recipiente, ya lo veremos, colocamos una muestra de cemento asfalto. Ahora, ¿qué resulta? Para poderlo vaciar, recuerden, vuelvo y repito, el cemento asfáltico está sólido, hay que calentarlo. Lo calentamos para hacerlo manejable, para poderlo vaciar en este recipiente. Luego, lo llevamos a un baño María, el cual se va a encargar de colocar la muestra de asfalto a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Esa es la condición de temperatura del ensayo. 25 grados Celsius. Luego colocamos una aguja. El aparato tiene una aguja, ¿verdad? La ponemos en la superficie a ras, ni que quede en el aire, ni que se penetre la aguja, a ras. Hay que ser bastante preciso. La aguja lleva un peso de 100 gramos, y la dejamos descender. La dejamos descender en un tiempo de 5 segundos. En un tiempo de 5 segundos, terminado ese tiempo de 5 segundos, hacemos la lectura. Lectura que me va a informar cuánto penetró la aguja. ¿Cuánto penetró la aguja? Entonces, las condiciones del ensayo, que la muestra tiene que estar a 25 grados Celsius. El peso de la aguja, 100 gramos. Y mido la penetración en un tiempo de 5 segundos. Mido la penetración en un tiempo de 5 segundos. Esa es la condición. Aquí lo vemos. Este es el equipo, ¿verdad? Este se llama penetrómetro. Se llama penetrómetro. Aquí, en esta cazuelita que ustedes ven, que es bastante pequeña, colocamos la muestra de asfalto. Entonces caliento el asfalto, lo vaciamos aquí, en este recipiente, lo llevamos a baño María para que tome la temperatura de 25 grados centígrados y luego lo llevamos al aparato. Aquí colocamos la aguja. Aquí ven algunas agujas. Aquí hay una aguja. Aquí hay otra aguja. Simplemente para mostrar. Esta aguja va a colocar aquí. Aquí. Esa aguja lleva un peso de 100 gramos. Un pesito de 100 gramos. ¿Verdad? Y cuando la pongo a funcionar, cuando la aguja empieza a descender, ¿verdad? Empieza a descender. Permito de que descienda en un tiempo de 5 segundos. Y luego, después de los 5 segundos, leo aquí en este dial de aquí. Aquí hay un reloj que me está marcando cuánto fue la penetración en ese tiempo de los 5 segundos. Este penetrómetro me va a dar una lectura en décimas de milímetro. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes después de los 5 segundos leen 80, quiere decir que penetró 80 décimas de milímetro. Que si ustedes leen 60, quiere decir que la aguja penetró 60 décimas de milímetro. Si ustedes leen 70, quiere decir que penetró 70 décimas de milímetro. O sea que los valores que registra este penetrómetro está en décimas de milímetro. Está en décimas de milímetro. Pregunto, si la lectura está en décimas de milímetro y les dice que penetró 70 décimas de milímetro, ¿cuántos milímetros penetró la aguja? 7 milímetros. Dividen entre 10. 7. Penetró 7
milímetros. Hay unos penetrómetros que lo dan en décimas de milímetro. Hay otros que da, cuando son digitales, directamente da los milímetros de penetración. Pero por lo general la especificación les va a decir a ustedes los valores en décimas de milímetro. Entonces, díganme por favor, las condiciones del ensayo, ¿cuáles son? ¿De temperatura cuánto? 25 grados. 25 grados Celsius. Ok. Peso que lleva la aguja, ¿cuánto? 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. ¿Para un tiempo de cuánto la penetración? 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Ese es el general. Ese es el general, pero hay otras condiciones también que puede hacerse con diferente carga y con diferente tiempo. Cuando son temperaturas muy bajas, fíjense acá la tablita. Cuando son inferiores a 25 grados Celsius, fíjense, inferiores 0 grados centígrados, 4 grados Celsius, ¿verdad? Entonces el peso de la aguja ya cambia. Ya no son 100, sino que son 200 gramos y el tiempo que se mide son en 60 segundos. En 60 segundos. Pero la condición general del ensayo, por lo general, la especificación manda a hacerlo para una temperatura de 25 grados Celsius, una carga de aguja de 100 gramos y un tiempo de 5 segundos. Ok. ¿Para qué nos va a servir? ¿O para qué va a servir? Las especificaciones que hay aquí en Colombia, las especificaciones que hay aquí en Colombia de cementos asfálticos, ¿verdad? Las hace en base a este ensayo de penetración, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que trato de decirles? Que al cemento asfáltico le da un nombre en base a este ensayo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. AC 6070. Esa es la nomenclatura de un cemento asfáltico. AC 6070. AC, ¿qué quiere decir? Cemento asfáltico. Y el numerito, el 60 y el 70, quiere decir la penetración, ¿verdad? Que está en el rango entre 60 y 70 décimas de milímetro. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué quiere decir un cemento asfáltico AC 6070? Quiere decir, por las letras AC, quiere decir que es un cemento asfáltico, cuya penetración está entre 60 y 70 décimas de milímetro. Bueno, y repito, AC 60-70 quiere decir cemento asfáltico, cuya penetración está entre 60 y 70 décimas de milímetro. Otro ejemplo, díganme por favor, ¿qué quiere decir AC 80-100? AC 80-100, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, por favor? Cemento asfáltico que está entre 80 y 100 Cuya décimas de milímetro. penetración está entre 80 y 100 décimas de milímetro. ¿Ok? Bueno, pregunto ahora, ¿cuál es más blando? ¿El AC 60-70 o el AC 80-100? 80-100. El 80-100, ¿por qué? Penetró Porque a mayor más. penetración. Que la aguja se introdujo más. Porque penetró más. Penetró más. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos un cemento asfáltico más duro y cuándo utilizamos un cemento asfáltico más blando? ¿De qué depende? ¿Ustedes qué creen? Ese cemento asfáltico se lo va a utilizar en una mezcla asfáltica. Esa mezcla asfáltica va a estar en un pavimento, en la capa de rodamiento. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que se utiliza uno más duro y cuándo uno más blando? ¿Dependería de qué? Las cargas que vaya a soportar. Una es esa y la otra. Si es un producto termoplástico, ¿cuál sería? El clima. La temperatura ambiente. El clima, exactamente. La temperatura a la cual va a estar trabajando la mezcla. La temperatura del sitio geográfico donde se esté el pavimento. ¿Ok? Entonces les pongo un ejemplo ya para metiéndolos un poquito la idea, ¿no? De pavimentos. Por ejemplo, en Barranquilla, clima caliente. Entonces utilizo un cemento asfáltico duro, ¿verdad? En Pasto, que es frío,
¿verdad? Entonces vamos a utilizar un cemento asfáltico más blando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y eso también afecta en el tema de precios? O sea, ¿el blando es más barato o qué? Pues no, pues que un poco, pero no es que sea mucho, ¿no? No, pero no es que vaya a incidir demasiado, no. Listo, ingeniero. Ok, aquí les decía, ¿no? Un ejemplo, vean. Si fue necesario penetrar 8 milímetros, si la aguja penetra 8 milímetros, la penetración del cemento asfáltico es de 80. Porque 80 está en décimas de milímetro. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes en el dial le dan 80, quiere decir que penetró 8 milímetros. Se dividen entre 10. Siempre lo dividen entre 10. ¿Verdad? Y las condiciones, por lo general, del ensayo, pues repito, son una temperatura de 25 grados Celsius, una aguja de 100 gramos, peso que lleva un peso de 100 gramos. No es que la aguja pese 100 gramos, ojo. La aguja no pesa 100 gramos, sino encima tiene un peso de 100 gramos. Y se hace la penetración para un tiempo de 5 segundos. Como estos ensayos son, ¿qué les digo? Dados por la experiencia, ¿verdad? Completamente empíricos, hay que realizarlos tal y como se lo inventaron, ¿verdad? Si yo voy a comparar 2 o 3 asfaltos, las condiciones tienen que ser las mismas de temperatura, las mismas del peso de aguja y para el mismo tiempo. Yo no le puedo variar absolutamente nada porque no podría comparar, ¿verdad? Al asfalto A no le podría poner una aguja con un peso de 100 y al asfalto B ponerle una aguja con un peso de 200 y mantener la misma temperatura y mantener el mismo tiempo, no. Debe de estar con las mismas condiciones para poderlo comparar. Entonces, el ensayo de penetración en principio ha servido ¿para qué? Para clasificar a los asfaltos. Después vemos otras utilidades de este ensayo. Para clasificar a los cementos asfálticos. Para eso ha servido el ensayo de penetración. Entonces, fíjense que este ensayo da una idea de la consistencia de los cementos asfálticos. Ok. Vamos a ver otro ensayo de ductilidad. Ensayo de ductilidad. El aparatico, que lo ven aquí a la derecha, se denomina ductilómetro. ¿Verdad? Y este aparatico, este ductilómetro, nos va a permitir averiguar la ductilidad de los asfaltos. Es un ensayo muy antiguo, ¿verdad? Que prácticamente hoy no se lo utiliza. Claro que las especificaciones lo tiene, ¿verdad? ¿En qué consiste? Este aparatico, este ductilómetro, hagan de cuenta, el ductilómetro es una caja metálica, ya la van a ver, una caja metálica, ¿verdad? En la parte interior se le pone agua, esa agua hay que calentarla a la temperatura de ensayo, 25 grados Celsius, ¿ok? 25 grados Celsius, es la temperatura de ensayo. En su interior hay que colocarle unas briquetas, estas de acá que ven a la izquierda, estas briquetas, ¿verdad? Son unas briquetas bien pequeñitas y cogemos el cemento asfáltico, lo calentamos y con una espátula embarramos las briqueticas, ¿verdad? Tal como lo ven aquí, ¿verdad? De esta forma. Y estas briquetas las colocamos aquí en el aparato, las colocamos en el aparatico. ¿Y qué resulta? Este lado de acá, esta parte de la briqueta, empieza a desplazarse, la otra permanece fija. Esta permanece fija y la otra empieza a desplazarse a una velocidad de estiramiento de 5 centímetros por minuto. Al irse desplazando, ¿qué es lo que ocurre? La briquetica de asfalto va formando un hilo. Entre más largo sea el hilo, quiere decir que ese asfalto es más dúctil. Entre más largo el hilo que se va formando, el asfalto quiere decir que es más dúctil. Llegará un momento en que se rompa el hilo. En ese momento en que se rompa, entonces, aquí hay una escala en la cual leo hasta dónde se estiró el hilo en el momento que se rompe. La especificación va a exigir que por lo menos el hilo antes de romperse se estire mínimo 100 centímetros. 100 centímetros. Con esa especificación garantizamos la ductilidad en el asfalto.
¿Por qué se exige ductilidad en el cemento asfáltico que se utiliza en una mezcla asfáltica? Porque dependiendo de la temperatura, el asfalto se va a expandir o se va a contraer, ¿verdad? Cuando la temperatura es fuerte, entonces se va a expandir. Cuando empieza a enfriarse, se va a contraer. Entonces se dice que el cemento asfáltico debe tener cierta ductilidad para garantizar esa expansión y esa contracción. Son ensayos muy antiguos, como les digo, ¿no? Muy antiguos, que todavía no tienen las especificaciones, entonces hay que cumplirlo, ¿verdad? Pero, como se pueden dar cuenta ustedes, es un ensayo muy vago, ¿no? Que nos da una pequeña idea de la consistencia de un asfalto, de la consistencia de un asfalto. Entonces, este es el ductilómetro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿cuántos centímetros dijo que tenía que estirarse? 100 centímetros, un metro. Un metro como mínimo. Un metro como mínimo. Entonces habrá asfaltos que estiran más y otros asfaltos que estiran menos, ¿verdad? Estiran menos. Les pongo un ejemplo. Hay asfaltos que se denominan asfaltos oxidados, en la cual a ese asfalto proveniente de la destilación del crudo del petróleo se le ha hecho un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Se le ha soplado aire. ¿Cuál es la finalidad de soplar aire? Con el fin de incrementarle la viscosidad. Entonces ese asfalto se vuelve rígido. Entonces, si nosotros a ese asfalto oxidado, que lo hemos rigidizado, le hemos incrementado la viscosidad, si lo sometemos a este ensayo de ductilidad, el hilo se va a estirar menos que un asfalto por reducción directa, ¿verdad? Que no ha sido oxidado, ¿verdad? Porque esos asfaltos oxidados son más rígidos, Entonces van a tener menor ductilidad, ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Este otro ensayo de fractura Fras. Ensayo de fractura Fras. El equipo es bien sofisticado. Tiene que utilizarse nitrógeno líquido, porque este va a reportar temperaturas inferiores a los 0 grados Celsius, temperaturas muy bajas. Entonces debe de tener ese equipo, pues repito, nitrógeno líquido, que es el que me garantiza esos valores bajos de temperatura. Entonces, les voy a indicar así de la manera más sencilla. Hagan de cuenta esta laminita en acero inoxidable que tiene una longitud de 4 centímetros, muy pequeña. 4 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho. Una laminita flexible en acero inoxidable. Vuelvo y repito, de 4 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho, en la cual, en una de las caras de la laminita, le vamos a colocar la muestra de asfalto, o sea, caliento el cemento asfáltico y con una espátula embadurno una carita de la lámina, ¿verdad? Como si le echara mantequilla aquí, en un espesor más o menos de medio milímetro. Esa es la condición, ¿verdad? De medio milímetro. El equipo, ¿qué es lo que va a hacer? El equipo empieza a flexionar. O sea que la curvita va a estar para la derecha o para la izquierda. La empieza a flexionar, ¿verdad? La empieza a flexionar y a la vez el equipo le va a ir bajando la temperatura. A razón de 1 grado Celsius por minuto, le va bajando la temperatura. A razón de 1 grado Celsius por minuto, le va bajando la temperatura. Va a llegar un momento en que a la laminita de asfalto le aparezcan unas fisuras, ¿verdad? En el momento que le aparezcan esas fisuras a la muestra de asfalto, hago la lectura de la temperatura. Esa lectura de la temperatura es lo que se denomina el punto de fractura Fras. O sea, el punto de fractura Fras, ¿qué es? Una temperatura que va a estar por debajo de los 0 grados Celsius, ¿verdad? O sea que mide la temperatura de ruptura frágil del asfalto, ¿verdad? Y el ensayo, ¿qué es lo que hace? Somete una película de asfalto a fricción, a temperaturas que van decreciendo. ¿A razón de qué? Va decreciendo de 1 grado centígrado por minuto, hasta que la película de asfalto se fracture.
eso se llama punto de fractura, Fras. Fras, pues el señor que la ideó, ¿verdad? Bueno, aquí vemos las condiciones. Lo que les decía, son láminas elásticas planas de acero inoxidable y en forma rectangular de esta dimensión, aproximadamente 4 centímetros por 2 centímetros de ancho. Y la película de asfalto que hay que colocar debe de ser de 0.5 milímetros y se va enfriando a razón de 1 grado centígrado por minuto. Fíjense, esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Esta investigación que hicieron estos señores, dice, indican que a la temperatura de fractura Fras, todos los asfaltos poseen la misma viscosidad. ¿Qué valor? 4 por 10 a la 9 poises. Tienen el mismo valor de viscosidad y la misma penetración de 1.25 décimas de milímetro. 1.25 décimas de milímetro. 1.25 décimas de milímetro. Explico. Tengo 3 asfaltos. Un asfalto A, un asfalto B y un asfalto C. A los 3 asfaltos me voy a averiguar el punto de fractura Fras. Para el asfalto A, el ensayo del punto de fractura de Fras me dio un valor X. Para el asfalto B, el punto de fractura Fras me dio un valor Y. Y para el asfalto C, el punto de fractura Fras me dio un valor Z. Indudablemente, esos valores de temperatura del punto de fractura Fras van a ser diferentes. Ahora, ¿qué es lo que hago? Le voy a hacer el ensayo de viscosidad al asfalto A, al asfalto B y al asfalto C. Pero le vamos a colocar ya no la temperatura, ¿verdad? Le vamos a colocar la temperatura que me dio cuando hice el ensayo del punto de fractura Fras. O sea, le voy a colocar el valor de la temperatura X al 1, al otro le voy a colocar el valor Y y al otro le voy a colocar el valor Z para hacer los ensayos. ¿Qué valor de viscosidad voy a obtener? El mismo valor. ¿Y cuál es ese valor? 4 por 10 a la 9 poises. Y si le hago el ensayo de penetración a esos 3 asfaltos, ya no a la temperatura de 25 grados Celsius, sino que le pongo la temperatura correspondiente al punto de fractura Fras, o sea, al asfalto A le pongo la temperatura X, al asfalto B le pongo la temperatura y al asfalto C le pongo la temperatura Z, el valor que voy a obtener de penetración va a ser el mismo. ¿Y qué valor voy a obtener? 1.25 décimas de milímetro. ¿Quién no ha entendido, por favor, esto? Esto es importante, la conclusión de esta investigación. ¿Quién no ha entendido, por favor? ¿Quién no ha entendido? Por favor, ¿alguna pregunta? Con mucho gusto, si alguien no ha entendido, repito. Profe, qué pena, ¿puede repetir otra vez? ¿Qué quiere que le repita? ¿En qué consiste el ensayo o lo último? Lo último. Lo último, ¿qué quiere decir? Los investigadores llegaron a la conclusión que todos los asfaltos tienen la misma viscosidad y la misma penetración, siempre y cuando los ensayos de viscosidad los haga con la temperatura del punto de fractura Fras. Y va a obtener la misma penetración siempre y cuando usted haga los ensayos de penetración a la temperatura del punto de fractura Fras. ¿Ahí ya está claro? Sí, profe, gracias. Ojo, tiene que ser la temperatura del punto de fractura Fras. ¿Okay? Si usted le pone esa temperatura, va a obtener el mismo resultado de viscosidad. Y el mismo resultado de penetración. ¿Ok? Pero primero al asfalto A tiene que hacerle el ensayo del punto de fractura Fras. Al asfalto B tiene que hacerle el ensayo del punto de fractura Fras. Al asfalto C tiene que hacerle el ensayo del punto de fractura Fras. Y colocar esas temperaturas que le dieron para hacer el ensayo de viscosidad y el ensayo de penetración. Obtiene lo mismo, el mismo resultado. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno. Veamos ensayos de pureza. Ensayos de pureza. ¿En qué consiste el ensayo de pureza?
Recuerden que el cemento asfáltico está constituido por asfaltenos y maltenos, ¿verdad? Asfaltenos y maltenos, ¿ok? Estos son solubles a estos solventes, ya sea que le echen disulfuro de carbono, ya sea que le echen tricloroetileno, ya sea que le echen tetracloruro de carbono. Se disuelven, son solubles, ¿verdad? Son solubles. Pero los cementos asfálticos tienen ciertas impurezas, ¿verdad? Tienen sales, tienen carbono libre, tienen impurezas orgánicas, Estas impurezas que tienen los cementos asfálticos son insolubles a estos solventes, son insolubles al disulfuro de carbono, al tricloretileno y al tetracloruro de carbono. Son insolubles, ¿verdad? Entonces, las especificaciones a mí me van a exigir que el cemento asfáltico tenga un porcentaje de pureza, ¿verdad? Mediante un ensayo que se denomina ensayo de solubilidad. ¿Y en qué consiste el ensayo de solubilidad? Consiste en utilizar cualquiera de estos, el que mande la especificación, ya sea disulfuro de carbono, ya sea tricloroetileno o ya sea tetracloruro de carbono. Cojo una pequeña muestra de asfalto, díganse 2 gramos, pueden ser de cemento asfáltico, y la disolvemos en cualquiera de ellos. Y la hacemos pasar a través de un filtro. En el filtro, ¿qué va a quedar? Las impurezas. Van a quedar las impurezas, ¿verdad? Si por pesos, por diferencias de pesos, antes y después, yo puedo averiguar el porcentaje de impurezas que tengo en ese cemento asfáltico, ¿verdad? A mí la especificación me va a exigir una pureza mayor al 99%. Eso es lo que les va a exigir las especificaciones. Pues y aquí lo vamos a ver, el equipo. Fíjense, este es el equipo que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, este es el filtro, fíjense ustedes. Tiene los huequitos del filtro, lo colocamos aquí arriba. Lo coloco aquí arriba. Tomo 2 gramos de cemento asfáltico, 2 gramos de cemento asfáltico aquí. De hecho, es solvente. Para el ejemplo, se va a coger tricloroetileno. Se disuelve. Lo disolvemos. ¿Y qué resulta? Lo hacemos pasar a través de este crisol, ¿verdad? Lo hago pasar a través de este crisol. En la parte superior, aquí en el filtro, va a quedar las impurezas. Y lo que se disuelve son los maltenos y los asfaltenos que pasan acá, ¿verdad? Entonces, la parte insoluble constituye las impurezas del asfalto. Se exige como mínimo el 99% de solubilidad en tricloroetileno. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el ensayo. Aquí tenemos las fórmulas. Yo puedo calcular el porcentaje insoluble o el porcentaje soluble, como quieran, ¿verdad? Necesito la masa del crisol y el filtro, la masa total de la muestra y la masa del crisol y material insoluble. Aplico esto y perfectamente puedo averiguar los porcentajes, ya sea de solubilidad o de insolubilidad. ¿Alguna pregunta, por favor? Otro ensayo, vamos a ver. Ensayo de la mancha o de Oliensis. Ensayo de la mancha o de Oliensis. ¿Ok? Les voy a explicar qué es un proceso cracking. Proceso cracking. Proceso cracking es obtener más compuestos livianos como la gasolina que asfalto. Ya les había comentado a ustedes que en la clase pasada al gobierno pues le conviene obtener más gasolina que asfalto, ¿verdad? Recuerden que en la primera destilación del crudo del petróleo se obtienen productos livianos como la gasolina, la nafta, el querosene, lubricantes. Y lo que queda de esa primera destilación, ¿verdad? O sea, la basurita que yo le llamo la basura entre comillas, ese residuo pesado, ¿verdad? Se lo puede someter a un proceso cracking, ¿verdad? Sometiendo a altas temperaturas y presiones ese residuo pesado para romper las moléculas de gran tamaño. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo?
producir más gasolina, ¿verdad? Y además de la gasolina, indudablemente, voy a someterlo a otra segunda destilación y puedo obtener asfalto. Pero se dice que ese asfalto es producto de un proceso cracking. ¿Y la práctica qué ha demostrado? ¿Qué ha demostrado? En la práctica, ese asfalto proveniente de un proceso cracking. O sea que sometieron para obtener más gasolina, que ese asfalto no es durable. Ojo a eso. Entonces, todo asfalto proveniente de un proceso cracking. ¿Y qué es el proceso cracking? Es someter, ¿verdad?, el residuo pesado a altas temperaturas y presiones, con el fin de romper las moléculas de gran tamaño y obtener gasolina, ¿verdad? Y lo que queda, de lo que queda voy a obtener el asfalto. Pero ese es un asfalto proveniente de un proceso cracking que ha demostrado en la práctica no ser durable, ¿ok? También se puede hablar de que el asfalto se lo ha craqueado también en la planta asfáltica. En la planta asfáltica también se puede craquear el asfalto, pero ya no es que se craquea para sacar gasolina, sino que se dice se craqueó, no lo parrandeamos. ¿Y cuándo no lo parrandeamos? Cuando nos pasamos de temperatura. Cuando sometemos el asfalto para hacer la mezcla asfáltica a grandes temperaturas, se corre el riesgo de craquearlo, o sea, de tirárnoslo, de producir asfaltenos a expensas de los maltenos, ¿verdad? Le estamos quitando la parte ligante, no lo estamos parrandeando. Entonces, en la planta asfáltica también lo podemos craquear ese asfalto. Entonces, nosotros podemos escuchar craqueo, ya sea referente al proceso cracking para obtener más gasolina, o porque en la planta asfáltica me pasé de temperatura y me lo tiré, lo craqueé. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé si el asfalto está craqueado o no? ¿Cómo sé? Mediante este ensayo, que se denomina ensayo de Oliensis o de la mancha. Ensayo de Oliensis o de la mancha. Es un ensayo de identificación. ¿Y qué es lo que va a identificar este ensayo de Oliensis o de la mancha? Va a identificar si el asfalto es craqueado o no es craqueado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a ver en qué consiste este ensayo. Este ensayo se lo puede hacer de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Se lo puede realizar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. ¿Cualitativa qué quiere decir? Simplemente decir, no está craqueado, sí está craqueado. Ese es el cualitativo. ¿Ok? Y el cuantitativo, ¿qué quiere decir? Que ya sé que es craqueado, pero ahora quiero saber qué tanto está craqueado. ¿Ok? Entonces repito, el cuantitativo consiste en lo siguiente, ya sé que es un asfalto craqueado, pero ahora quiero saber qué tanto está craqueado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para hacer el ensayo, ¿qué es lo que cojo? Cojo un filtro, un papel, ¿verdad? Disuelvo una cantidad de asfalto muy pequeña, unos gramitos de asfalto, ¿verdad? Con un solvente, puede ser heptano, para el ejemplo, heptano, simplemente heptano, y lo disuelvo, ¿verdad? Luego cojo una varillita de vidrio, esa varillita de vidrio va a arrastrar una cantidad de asfalto y la dejo que caigan goticas aquí en el papel. Y analizo la manchita que me dejó. Analizo la mancha. Si la mancha es de esta forma, es homogénea, ¿verdad? Es homogénea. Quiere decir que el ensayo es negativo, y al decir que es negativo, quiere decir que el asfalto no es craqueado. No es craqueado. Pero si al analizar la mancha, ustedes la analizan de esta forma, heterogénea, ven una manchita. No es que la van a ver un círculo completamente redondo, no es necesario que sea redondo, esto completamente redondo, ¿verdad? Sino que hay una manchita más oscura y otra más clarita, quiere decir que el ensayo dio positivo, que el asfalto está craqueado, ¿ok? Que dio positivo. Ese sería el cualitativo. Digo, sí está craqueado. Entonces la parte izquierda no está craqueado, parte derecha está craqueada. Quiero saber ahora, ¿cuánto está craqueado? Entonces tengo que hacerlo de manera cuantitativa.
Tengo que hacerlo de manera cuantitativa. Entonces, además de heptano, voy a tomar sileno. Una cierta cantidad de sileno. Por decir, entonces comienzo. 90%, díganse ustedes que sea de heptano y 10% de sileno. ¿Verdad? Revuelvo y eso disuelvo con este revuelto a la muestrica de asfalto, a los gramitos de asfalto, y hago la misma operación. Hago caer las goticas aquí, en este filtro, en este papel, y analizo la manchita. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Lo que trato de hacer es averiguar la cantidad de sileno que necesité, la cantidad de sileno, para pasarlo de positivo a negativo. O sea, pasar lo que estaba viendo antes de esta forma, lo quiero ver ahora así, como en la parte izquierda. Quiero ver una mancha homogénea. Entonces, al principio, vamos a utilizar pequeños porcentajes de sileno. Díganse, puedo utilizar 95 de heptano y 5 de sileno. Y hago caer la gotica y analizo. Si todavía veo que todavía es positivo, entonces le voy variando el sileno. Son 90 de heptano y 10 de sileno. Y hago caer la gotica y analizo la mancha. Si todavía sigue positivo, aumento la cantidad de sileno. Díganse ustedes que utilice 15 de sileno y 85 de heptano. Si con esa cantidad ya veo que la manchita es de... Entonces ya he averiguado la cantidad de sileno que es necesaria. Entonces, entre mayor sea la cantidad de sileno, ¿qué quiere decir? Que el asfalto es más craqueado. ¿Y cómo se expresa? Los valores se expresan dando el valor mínimo y máximo. Por decir, si ustedes utilizaron un equivalente de heptano sileno 20-40, ¿qué quiere decir? Que con 20 todavía sigue positivo, que se necesitó 40% de sileno para pasarlo a negativo. Entre más porcentaje utilizo de sileno, si voy a comparar varios asfaltos, quiere decir que es más craqueado el asfalto. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. Entonces, ¿para qué me sirve el estado de Oliensis? ¿Para qué me sirve? Para ver si el asfalto está craqueado o no. Ok. ¿Que se pudo haber craqueado dónde? Para obtener más gasolina obteniendo por medio de un proceso cracking, o se lo alteró en la planta asfáltica cuando se está haciendo la mezcla asfáltica. ¿Está entendido? Okay. Lo ideal sería que la especificación diga que el asfalto no esté craqueado, pero da un ranguito muy pequeño, ¿no? De que esté craqueado, un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a hacer un repaso. Ok. La primera, ¿verdad? Consistencia. Ok. Vamos a ver qué ensayos me permiten averiguar la consistencia de los asfaltos. Pero primero tenemos que entender qué es consistencia. Consistencia es el grado de fluidez que tiene un asfalto a una temperatura determinada. ¿Okay? Recordándoles que el asfalto es un material termoplástico. ¿Qué quiere decir eso? Al decir que es un material termoplástico, que el asfalto va a cambiar su consistencia dependiendo de la temperatura. Va a tener un comportamiento desde un sólido, rígido, hasta un líquido dependiendo de la temperatura. La temperatura ambiente va a tener la característica de sólido. Pero si lo voy calentando, lo voy convirtiendo en líquido. Aquí tenemos los diferentes ensayos que les acabo de explicar que se realizan a diferente temperatura. Díganme, ¿qué ensayos se realizan a 25 grados Celsius para tener una idea de la consistencia del asfalto? ¿Cómo llama este equipo? Penetrómetro. Penetrómetro. ¿Cuáles son las condiciones de ensayo? Díganme la temperatura, el tiempo,
A 25 grados Celsius. 25 grados La Celsius. aguja de ¿Qué más? 100 grados. La aguja lleva un peso de ¿cuánto? De 100 De gramos. 100 gramos. 100 gramos. ¿Y para un tiempo de cuánto mido? 5 Cinco segundos. 5 segundos. ¿Qué otro ensayo hago a 25 grados Celsius para tener una idea de la consistencia del asfalto? ¿Cómo llama ese aparatico? Ensayo de ductilidad. Ductilidades, ductilómetro. El aparato se llama ductilómetro, ¿verdad? Y lo que se averigua en el asfalto es la ductilidad. Se colocan estas briqueticas que ustedes ven aquí, varias aquí en el interior, ¿verdad? En el interior. Este aparatico, este ductilómetro, se le pone agua. Se le pone agua y esa agua hay que calentarla a la temperatura de ensayo. ¿Cuál es la temperatura de ensayo? 25 grados Celsius. Y vamos estirando esas briqueticas de asfalto, las vamos estirando, pues la parte de aquí permanece fija, la otra se va desplazando y va desplazando la briqueta de asfalto. ¿A qué velocidad? A 5 centímetros por minuto. Va formando un hilito, va formando un hilo. ¿Y cuándo hago la medición? En el momento en que se rompa el hilo, ¿verdad? La especificación va a exigir como mínimo una ductilidad de 100 centímetros, ¿verdad? A mayor estiramiento del hilo, quiere decir que el asfalto es más dúctil. ¿Y por qué se tenía la exigencia de este ensayo? Porque se decía que el asfalto necesitaba tener cierta ductilidad para que permita expandirse y contraerse dependiendo de la temperatura a la cual esté sometido ese asfalto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama este aparatico de aquí? ¿O qué ensayo me permite hacer? ¿Qué averigua este? ¿Cómo llama? Ensayo de punto de ablandamiento. Punto de ablandamiento o anillo y bola. Punto de ablandamiento o anillo y bola. ¿Que consistía en qué? En colocar una muestra de asfalto en un anillo, encima le coloco una bolita, un balín, ¿verdad? De ciertas características, y empezamos a calentar el agua. Empezamos a calentar el balincito, la lagrimita de asfalto empieza a descender hasta cierta profundidad. En ese momento registro la temperatura, ¿verdad? Registro la temperatura y esa temperatura es el valor del punto de ablandamiento. Entonces, por eso es que aquí no lleva un valor, ¿verdad? Puede dar para un asfalto, da un valor X de temperatura, para otro da un valor Y, para el otro da un valor Z, ¿ok? Depende del tipo de asfalto, ¿verdad? ¿Qué ensayos hago a 60 grados Celsius y 135 grados Celsius? Para averiguar la consistencia. ¿Qué ensayos hago a estas temperaturas? ¿Cómo llama? ¿Ensayos de qué? ¿Cómo llama? De viscosidad. Ensayos de viscosidad. Recuerden que vamos a obtener viscosidades absolutas y viscosidades cinemáticas. La viscosidad absoluta, ¿a qué temperatura se averigua? 60 grados Celsius. La viscosidad cinemática se averigua a 135 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la fotografía, en la diapositiva, lo que ven son viscosímetros capilares. No se los ve muy bien, ¿no? Este es un horno, ¿verdad? Este es un horno. En la parte interior colocamos los viscosímetros, ¿ok? Para colocar el cemento asfáltico a la temperatura de ensayo, en este caso, 60 grados Celsius, para averiguar la viscosidad absoluta. Pero, ¿qué les había dicho a ustedes? Que a esta temperatura, 60 grados Celsius, el asfalto todavía no es demasiado líquido para que fluya a través de un capilar. No fluye. Necesita una mayor temperatura. Pero como toca realizarlo a esta temperatura, ¿qué es lo que hago? Lo conectamos a un vacío, ¿verdad? Una manguerita que le está dando vacío al viscosímetro capilar para que pueda el asfalto fluir a través del capilar. Entonces, cuando estoy utilizando viscosímetros capilares y estoy realizando el ensayo a esta temperatura de 60, necesito producir un vacío en el viscosímetro capilar. A diferencia que cuando la viscosidad es cinemática, que se realiza a 135 grados Celsius, el asfalto a esa temperatura es bien fluido. Entonces fluye a través del capilar, fluye por gravedad. Entonces no hay necesidad de colocarle vacío. Esa es la diferencia. No hay necesidad de colocar vacío. ¿Cómo se llama este equipo de acá? Que utiliza esta laminita flexible. ¿Cómo llama el ensayo? Punto de
¿Qué? Fragmentación. Punto de fractura. Punto de fractura, Fras. Punto de fractura, Fras. Los investigadores, ¿qué es lo que me interesa? ¿A qué conclusión llegaron los investigadores? Con estos valores del punto de fractura, Fras. ¿A qué llegaron? Que se obtenía que la misma viscosidad, siempre y cuando el ensayo de viscosidad se haga que a la temperatura del punto de fractura, Fras. Y se obtenía la misma penetración, siempre y cuando que se haga el ensayo de penetración a la temperatura del punto de fractura, Fras. ¿Ok? ¿Cuánto era la viscosidad que se obtenía? 4 por 10 a la 9 poises. Y la penetración, ¿cuál era? 1.25 décimas de milímetro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no haya quedado claro. Entonces, fíjense que hoy en día, ¿verdad? El penetrómetro sirve para clasificar a los cementos asfálticos. Este punto de ablandamiento también sirve, ya lo veremos más adelante, para ciertos cálculos, ¿verdad? Sirve, se lo sigue utilizando, a pesar de que son unos ensayos chimbos, que yo les llamo, ¿verdad? Estos viscosímetros capilares se los puede seguir utilizando, ¿verdad? Como el viscosímetro Seymour-Furor. Pero les recuerdo que hoy en día los laboratorios están modernizando y se está utilizando ¿verdad? Donde los viscosímetros utilizan unos conos, un exterior y un interior, ¿verdad? Aquí esta es una cápsula de acero inoxidable, coloco la muestra de asfalto en su parte interior, la llevo hasta aquí, a este termocel de aquí, la coloco a la temperatura de ensayo, coloco el otro cilindro interior, aquí tiene sus extensiones, la colocamos, llevamos este conito interior hasta el fondo de esta cápsula que tiene el asfalto y un motor le aplica un torque, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que aquí automáticamente ya me da el valor de la viscosidad a cualquier temperatura, a la temperatura de ensayo. Esta explicación la hago de manera sencilla, Entonces, hoy en día, se puede decir, olvidémonos de los capilares, ¿verdad? De los viscosímetros capilares, olvidémonos del viscosímetro Seymour-Furor, olvidémonos de otros aparatos que me pueden medir la viscosidad. Hoy en día utilizamos por ser de mayor precisión, ¿verdad? Muy fácil de utilizarlo, de obtener el resultado, me lo da de manera automática, pero tengo que digitalizar algunos datos que me pide acá, ¿no? Como por decir, ¿qué conito interior he utilizado? El número se le da, ¿no? ¿Cuál fue la temperatura de ensayo? ¿Verdad? Tenemos que calibrarle la temperatura y un motor aplica un torque. Y con esos datos me calcula de manera automática la viscosidad. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, por favor. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí, hemos terminado la clase. Bueno, profe. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Muy bien. profe. Gracias.